Si el tema es el dolor que sientes al tener que dejar a una mujer que llevas 30 años con ella, conecta con este dolor y esto te hará transformarte, pero no queremos conectar con el dolor. La muerte es un fenómeno de la vida que tiene una connotación tan extrema en nosotros que solo al oír hablar de la muerte toca ya una de las fibras nerviosas del cuerpo humano, nos deja expectantes, incómodos y a veces abatidos solo por oír hablar de ello. En cambio, es un suceso que tarde o temprano a todos nos va a acontecer, ya sea mediante la muerte de un ser querido o la propia muerte de cada uno de nosotros. Nos acompaña Jordi Gil, doctor en evolución y cognición humana. Bienvenido, Jordi. ¿Cómo estás? Hola María, Muchas gracias por estar aquí, Jordi. gracias a ti. ¿Por qué nos acompleja y nos incomoda tanto hablar de la muerte? Yo creo que es un tema cultural, además creo que es un tema más de nuestra sociedad más occidental que otras sociedades más colectivas, por así decirlo, ¿no? Ujú. Hay un estudio muy interesante, un libro que se llama La muerte en Occidente, que es un estudio, un antropólogo, Philippe Aguier, que yo creo que este estudio podría contestar perfectamente a la pregunta. Philippe Aguier hizo un estudio a través de cuadros, de figuras, y interpretó cómo era la muerte en el siglo XV, en el siglo XVI, hasta nuestra época actual. La primera muerte que él relata, no recuerdo si era el siglo XV o siglo XVI, él le llama la muerte amaestrada. Y él dice que es una muerte que evidentemente que existe la pena y la tristeza, pero es una muerte común, es una muerte eh, donde es normal, o sea, que hayan niños que mueran porque las condiciones salubres pues eran las que eran. Mm. Las personas no vivían tanto tiempo como viven ahora y evidentemente la medicina no tenía el auge que tiene actualmente. Y dice también que la muerte actual, la que vivimos ahora, él le llama la muerte invertida, es una muerte que nos sorprende de una manera como muy brutal. Es algo que no esperamos y es algo que no tenemos en cuenta. Él habla de que puede ser que el auge de la medicina haya influido en esto. O sea, la Mm. medicina que, que yo siempre digo y siempre me quedo estupefacto, ¿no? Para mí la medicina es un misterio. Cuando veo cómo salva vidas humanas y cómo hace lo que hace, me quedo como estupefacto y digo, y hasta como orgulloso de ser pues una persona que pertenece a esta época, ¿no? Mm. Mi padre ha tenido dos cánceres y tiene 85 años y está ahí, ¿no? Y siempre hablamos y yo le digo, papá, si hubiera sido hace 40 años tal vez no estuvieses vivo. Por lo tanto, muchas gracias, ¿no? A la Mm. medicina y a los médicos. Pero por otra parte, la medicina enseña a salvar vidas, no tiene tanto en cuenta la muerte. Y yo creo que este es el tema principal. Mm. Después de otros temas, más allá de Philippe Aguier, pienso personalmente que la muerte es un misterio y que si en otras épocas ese misterio lo tenían resuelto con la religión, actualmente al no tener tanta fuerza las creencias religiosas, hace que estemos ante un miedo a lo desconocido, ¿no? Eh, Recuerdo algún artículo que leí, no me acuerdo de qué decía. Dice, claro, hay un miedo a lo desconocido porque nadie ha ido y ha vuelto para explicarte lo que había ya. Es verdad. Entonces, por lo tanto, es un miedo a ese misterio. Mm. El tema, y no estamos muy acostumbrados los seres humanos a los misterios. Mm. Es como que necesitamos saber, ¿no? Saber para estar tranquilos. Eh,
vivimos en una sociedad de control, esto es así, ¿no? Entonces, claro, presentarte delante de la muerte, despojado de creencias sobre si Dios y estaré en el paraíso o no estaré, o estaré, o Alá, despojado de todo eso, te presentas ante un misterio y un miedo impresionante, ¿no? Y yo creo que de alguna manera un mecanismo de defensa que todos conocemos, ¿no? Del psicoanálisis, que es la negación, pues Mm, hacemos ese mecanismo de defensa delante del miedo y claro. negamos la muerte como manera de sobrevivirle a esta. Pero claro, cuando acontece, entonces es un tsunami, ¿no? Exactamente, porque exactamente es así, el ser humano niega lo que cree que no puede soportar, lo que cree que no puede soportar, y nos cuesta aceptar que las cosas pues son como son. Y la vida puede dar un vuelco de 180 grados en cada uno de nosotros y en pocos segundos, y no estamos preparados para ello. ¿Qué deberíamos saber, Jordi, sobre el duelo? ¿Qué deberían enseñar en el colegio a los niños sobre el duelo? ¿Qué consignas genéricas, necesarias, imprescindibles sobre la pérdida, sobre el duelo? Ujú. Bueno, está bien que haya, y tengo algunos compañeros que trabajan en ese sentido, ¿no? Mm, Pedagogía del duelo se llama. Pero yo creo que lo importante son las familias. Está muy bien, pero, o sea, un tema que nosotros no podemos resolver ni soportar, decir, bueno, que lo arreglen los maestros. mm, No, por ejemplo, eh, pues cuando muere alguien, cuando muere un familiar, impedimos que los niños vayan mm, ahí. Y podemos hacer pedagogía del duelo en la escuela si nosotros mismos, eh, eh, cuando acontece la muerte, pues intentamos impedir al niño o les contamos cosas, no sé, para que ellos entiendan que si papá está en el cielo, mira que ya está, papá murió, mm. está en tu corazón y siempre estará en tu corazón, pero papá murió. Entonces esto es enseñar a un niño desde la familia lo que es el duelo. No, no sirve que los profesores enseñen pedagogía del duelo y que lleguen a casa y la mamá no quiera hablar de esto. Mm. Porque los niños, a quienes hacen caso no son los profesores, sino los padres. Por supuesto que sí. Pero es como si le quitáramos realmente entendimiento a un niño que lo tiene prácticamente todo y puede absorber perfectamente la experiencia, quizás más y mejor que un adulto, ¿no, Jordi? Uy, ahí yo he pasado por diferentes comprensiones en el Mm, aspecto de los niños. Aparentemente, si miramos desde una manera, eh, dijéramos, superficial, como atraviesa el duelo un niño, diríamos que no, los niños lo llevan mejor que los adultos. Pero si empezamos a mirar de una manera más profunda, eh, no es tan así. mm, De hecho, esto lo vemos muchas veces, pues estando haciendo terapia eh, con adultos que tuvieron pues la muerte de papá o de mamá a una edad temprana. Y entonces, igual estamos hablando de una separación que tienen a los 30 y pico de años, y explorando en esa separación nos encontramos el duelo no hecho a la edad de los 8 años, por ejemplo. mm. Entonces, eh, trabajar con un niño y trabajar el duelo, eh, yo creo que es incluso más difícil que trabajar con un adulto. Pensando una cosa, o sea, que los niños, el pensamiento abstracto lo tienen a partir de los 6 o 7 años. Ellos pueden hacer, imaginar eh, pues, estrategias, estructuras a partir de esa edad. Antes de esa edad, bueno, 6, pueden ser 5 también. Mm, Desde esa edad, el niño es emocional totalmente. Entonces, él absorbe el duelo, pero no comprende el duelo, claro. pero lo absorbe de una manera Mm. mucho más grande que lo que podemos absorber. Está como totalmente limpio las emociones. Es totalmente una esponja, ¿no? Pero Es una esponja, es una exacto. esponja, pero es cierto que
no ha tocado fondo y probablemente, como dices, pueda resurgir eso mucho más adelante, ¿no? Sí, absolutamente. Mm, El duelo, bueno, el duelo es un proceso mm, y tendríamos que hablar de lo que significa un proceso. El proceso, eh, el proceso necesita unas tareas, necesita un tiempo, necesita... El proceso del duelo es emocional, todos los procesos son emocionales, ¿no? mm, Y necesita profundidad, necesita dolor. Y el proceso es, estoy aquí, me ha pasado esto, y después de ese proceso estaré en otro lugar. Incluso habrán cambios en mí de valores, de principios, de creencias, bla, bla, todo esto, después de haber atravesado este proceso. Y cuando yo atraveso este proceso, estos aspectos míos, como tal vez la rabia, la tristeza, el miedo incluso, ¿no? mm. Eh, Todo eso se disuelve. Pero si ese proceso no se atraviesa, y yo lo que me he dado cuenta con el tiempo es que el duelo es sistémico. Voy a hablar de lo que es el sistema, ¿no? Nosotros pertenecemos, o sea, no, eh, no se puede hablar de individualidad, se ha de hablar del sistema siempre. Mm, mm, Pertenecemos a una familia, tenemos amigos, tenemos... El sistema significa que cualquier cosa que ocurra en cualquier elemento del sistema nos afecta y nosotros afectamos al sistema. Esto significa que si un duelo, por ejemplo, murió el padre, la madre, por lo que sea, no puede atravesar ese duelo, no puede hacer ese proceso, tal vez esa tristeza queda dentro del sistema mm. y de una manera extraña, ¿quién la toma? Uno de los hijos. Claro, al tomarlo uno de los hijos resulta que tiene 25 años, ha pasado algo, yo qué sé, una frustración en los exámenes y entonces entra en una depresión. Entonces buscamos la depresión con la frustración de los exámenes y no, tenía que ver con la depresión o el duelo que no hizo la madre, no él, sino la madre, Mm. y que él toma esa tristeza. Y entonces es algo muy extraño porque tenemos que ir a resolverlo a través de un duelo de la madre, no de él, Claro, ¿no? claro, ¿Cómo lo claro. resolvemos? ¿Cómo es nosotros esto le llamamos una implicación. O sea, es algo que, que no es el duelo vivido como hijo, sino el duelo vivido como la madre con el marido y que tú llevas eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, a través de rituales más o menos Mm, hipnóticos mm. o tal, de poder soltar eso que pertenece a la madre y que no pertenece a ese hijo, ¿no? Claro, es como si la Entonces, madre, al no responsabilizarse de su eso. propio dolor, lo extendiera y hay un hijo que se hace con él, ¿no? De alguna manera. Es exacto. Lo que la palabra responsabilizarme me parece un poco peyorativa para la madre y no quisiera, porque hay madres, yo recuerdo hace mucho tiempo, Mm, yo casi empezaba el caso de una madre que perdió a su marido, ella era psicóloga, mm, y perdió a su marido en un accidente, bueno, fue un accidente muy conocido de Spanair, en Madrid, que el avión no pudo despegar y murieron casi todos, ¿no? mm, Entonces, bueno, esta mujer perdió el marido y en el momento no pudo atravesar el dolor. Yo la tuve en consulta 5 años después, ¿no? Y ya en la primera sesión digo, a ver, ¿cuál es tu estructura? ¿Cómo era tu contexto cuando tu marido murió? Y dice, bueno, yo tenía tengo una hija que en ese momento tenía 6 años, otra hija que tenía 3 y un hijo que tenía 1. No podía, claro. no podía. No es que ella quisiera, es que no le venía ni la tristeza por la pérdida, tenía que estar pendiente de sus hijas. Entonces,
hay gente que no puede por las circunstancias, por su personalidad, por Sí. lo que sea, ¿no? Y también hay No, que, de responsabilizarse, entre comillas, pero sí, porque todo lo que sentimos, porque todo el dolor, porque toda la emoción realmente, si es nuestro para hacernos cargo de él, ¿no? sí, sí. Después hay estructuras de personalidad que son más difíciles, Mm, que les cuesta mucho más conectar mm, eh, con la emoción. Yo a veces me encuentro en casos, ¿no? que les cuesta conectar con la emoción y a veces me pregunto, ¿y cómo lo puedo hacer? Bueno, ¿cómo, cómo hacerlo? Pues un poco desde la comprensión y desde la empatía, ¿no? Del terapeuta de preguntarse qué hace si la emoción es algo natural al ser humanos, que esta persona que tengo delante no conecte con esa emoción. Entonces explorar un poquito por ahí es mm, lo que ayuda, ¿no? sí. Te oí decir, Jordi, que hablar de la pérdida de un ser que has amado profundamente es justamente lo que más necesitas hacer cuando te sucede algo tan, mm, iba a decir, imprevisible, pero no siempre es así. A veces es muy evidente, es muy previsible que va a suceder. En cualquier caso, hablar de lo que te ha sucedido, hablar de tu historia una y otra vez hasta el hartazgo, decías, ¿no? Ujú. ¿Quieres hablarnos, Jordi, de lo que un día sucedió en vuestras vidas de forma totalmente imprevisible e hizo cambiar el rumbo de toda tu familia? Bueno, yo tenía dos hijos, Mark y Ángel. Eh, hace mucho tiempo, pero es imposible Ujú. no emocionarme cuando vuelvo a hablar de esto. En el año 2001, o sea que ya hace 23 años de que sucedió esto, eh, Mark tenía 13 años, Ángel tenía 8 años. Eh, Su madre y yo nos habíamos separado en el mes de junio del año anterior y bueno, era el fin de semana que a mí me tocaban los niños. Y yo con los niños siempre me gustaba los fines de semana pues preparar algo, alguna actividad. A mí me gusta la montaña, me gusta el mar, me gusta... sigo siendo bastante inquieto con esas cosas y bueno, y mis hijos me acompañaban muy bien los dos en este tipo de aventuras. Así que o solíamos hacer alguna excursión que tuviera algo de misterioso o en verano pues ir a bucear, ¿no? Al mar, que aquí en Mallorca es muy fácil hacer eso. Mm. Y, y sucedió que fuimos a una excursión de un librito que había escrito un alemán sobre una cueva que tenía una historia porque se hacía contrabando y estábamos el sábado por la tarde mirando la historia esta y dijimos aquí, vamos aquí. Y bueno, era un lugar que estaba un poco, no era un lugar, no había nadie, no encontramos a nadie en esa excursión. Así que sí, pues había la cueva y también habían unas escaleras que bajaban al mar. Y esas escaleras supongo que las utilizaban para el contrabando y estuvimos explorando. No entramos demasiado a la cueva porque yo les dije, digo, no vamos preparados para entrar, así que nos quedamos afuera. Y ahí era un mes era el mes de enero, principios de enero, y nada, estaban las escaleras esas y vino una ola que tocó la parte de abajo y enseguida yo les dije, subiros. eh, y las últimas palabras fue muy curioso, les dije, subiros porque el padre Claret, yo estuve en los claretianos de Barcelona, digo, el padre Claret le pasó que en el puerto de Barcelona una ola lo llevó y estaba contándoles eso cuando una ola los tomó y los tiró al agua y esas cosas que haces, no sé si es el destino o el porqué. Yo tenía un móvil, hubiera podido llamar antes, después tirarme al agua, pero
Creo que casi antes que cayeran ellos al agua, yo ya había saltado de la roca desde arriba, desde el acantilado, y ya me tiraba al agua, con lo cual nos vimos los tres en el agua. Y empezaba una tormenta, empezaba a subir la tormenta, las olas cada vez eran más grandes. Y fue dificultoso poder salir con ellos, muy dificultoso, cada vez era mucho más difícil. Al final ellos quedaron allí. Tampoco quiero contar, fueron 3 horas, no quiero contar detalles, pero Mm. yo salí magullado, destruido. La única manera de salir era subirse a una ola y dejar que la ola te estampase contra la roca. Esto lo había intentado yo con ellos, pero no había manera. Casi cuando llegábamos los tiraba para atrás. Al final, cuando yo me quedé como solo, dije, bueno, noté la hipotermia en ese momento y nunca lo he contado con tanto detalle, María. Gracias, Jordi. Y, y noté como la hipotermia, algo así como que empecé a notar frío, no había notado frío hasta ese momento, y me empecé a dormir y dije, bueno, ya si me dejo estar, me quedo aquí y, o aún tengo una oportunidad, o sea, pruebo de salir y veo qué pasa. Así que dije, si no salgo, pues ya está, me quedo. Entonces, una de las olas que pasaban, la subí a la cresta, como un surfista, me reventé contra la pared, pero en ese momento la ola bajó y yo me quedé cogido a la roca. Y ahí empecé a subir, a trepar, no sé ni cómo trepé, ni porque después fui a verlo y son cosas increíbles que pasan en la vida que dices, pero ¿cómo hice esto, no? La verdad es que subí todo el acantilado a través de las raíces de los árboles que habían y ahí llamé enseguida, el teléfono estaba en la cueva, llamé enseguida a la madre y chillando le dije que Mark y Angelo estaban muertos y... ¡fua! Siempre digo que después de años y de pasar un proceso de duelo, que lo que te queda es el amor y el dolor. No es un dolor tan intenso el que siento ahora mismo, ¿no? Pero conectar con aquellos momentos, sí, hace que la emoción vuelva a salir, claro. Mm. Mm. Esta tarea que hago de invitaros y hablar de lo más profundo son experiencias tan intensas y sagradas que creo que acabamos todos siendo transformados por lo compartido. Y me consta que también es así para las personas que nos ven. Por otro lado, me encanta que normalicemos situaciones que suceden cada día a unos u otros, que rompamos ese silencio al compartirlo, que es a veces un dolor enquistado que no logra tener salida y qué maravilloso es poder romper ese silencio una y otra vez y compartirlo con otros seres. La dificultad, Jordi, de poner palabras a algo que nos rompe el corazón, tú ahora lo has hecho, tú ahora también eres terapeuta, Ujú. también lo estás constatando en los demás, esa imposibilidad de verbalizar, ¿no? Que es el principio, ¿no? Es la base, poder poner palabras a algo que es incomprensible cuando sucede. No puedes ni siquiera verbalizarlo. No es natural que un padre pierda a sus hijos, no lo es. Pero ese orden no es el orden de la vida. ¿Cómo reacciona un ser humano inmediatamente ante un cambio tan absoluto como el que tú viviste, Jordi? Cuando es tan absoluto, lo primero con estupefacción, con un estado de shock, algo así como, ¿qué ha pasado? Esto no puede ser. O sea, sí, es un estado, creo que ayer lo decía con un cliente, ¿no? Es como, pum, como
si hiciesen una fotografía en ese momento y te quedases dentro de la fotografía y mm, vieses que el mundo sigue corriendo y tú estás en esa foto. Te quedas ahí durante mucho tiempo. Es algo así como, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Y tienes un montón de sensaciones extrañas. A veces, eh, como, como ir caminando por la calle y sentir que no estás caminando, como que estás, o que estás como volando, o como si fuera un sueño lo que estás viviendo. O sea, puedes Hay un mirar. efecto como de despersonalización, ¿no? Sí, sí, algo, sí. Es como un efecto no es una despersonalización, desde Mm, luego, pero es ese efecto, ¿no? mm, Algo así como una disociación, donde ves el mundo como un observador durante ese tiempo. Es como tú te quedas, es como estas, a veces pasan, ¿no? En estos cortos que te quedas tú parado y el mundo sigue, ¿no? Eh, sí, hasta que poquito a poco vas saliendo de ese shock, y vas saliendo pues con mucho dolor. Te vas dando cuenta de lo que ha pasado y ahí poco a poco vas entrando. Sí, mucha gente dice, ¿cómo es posible que ahora que han pasado 4 meses, ahora me esté doliendo mucho más? Claro, eso es por eso. mm. Estás despertando, ¿no? Estás Estás como despertando a lo despertando. que ha sucedido. Porque es indudable que sigues vivo, te das cuenta, estoy vivo, respiro, pero en muchos casos desearía no estar vivo. Mm, Sí, en mi caso fue más un shock, pero veo en otras personas como y a veces digo como si fuera un movimiento de acompañamiento al muerto, ¿no? Como estar muerto en vida, ¿no? Como algo así como, me gusta emplear esa metáfora porque es más bonito. Ahora te acompaño un tiempo y después me despediré de ti. Igual te acompañaré un año y estaré contigo un año, pero después me despediré ya de ti. mm, Algo de esto pasa. mm. En tu caso, Jordi, ¿qué condiciones se van abriendo ante ti? ¿Qué nuevos horizontes se van abriendo? ¿Qué permite que puedas seguir adelante? Bueno, han pasado muchos años, ¿no? Mm, Pero y yo creo que estas condiciones que han permitido salir adelante fueron cambiando con los años. Ahora ya tengo 60 y evidentemente lo que me permite ahora seguir adelante ya no es tanto eh, como al principio, que lo que pasó me acabó dando mucha fuerza. Claro, ahora en este momento estoy en un lugar que tal vez ya no sea la fuerza de los niños, ya no tengo. Esa fuerza me llevó eh, a volver a la universidad, a estudiar una carrera, a hacer un máster, a hacer un trabajo de fin de máster que tenía que ver con el duelo y hacer una tesis doctoral que tenía que ver con el duelo. mm, Entonces sí, desde ahí había la fuerza de los niños que acabaron en esa tesis doctoral. Siento que cuando acabó la tesis doctoral, el día ese que acabó, que fue muy emocionante para mí, la defensa de la tesis, siento como que se cerró algo ahí. mm, Ahora lo digo y me emociono también otra vez. mm, Entonces ahí se cerró algo. Pero ahí quedó este Jordi que no era el Jordi de antes. Y a partir de ahí, pues sí que me sigo moviendo hacia, tal vez ahora con los 60 años, a veces le digo a mi mujer, oye, estamos en la salida de esta carrera hacia la muerte. Ahora en los 60 nos tenemos que preparar, porque, porque claro, y esta salida significa vivir con más conciencia, ¿no? eh, Estar más en sintonía con uno mismo y con lo que nos envuelve. Eh, También responder con virtud, pero no una virtud como una virtud disciplinaria, ¿no? Que no, yo estoy muy en contra, sino una virtud que tenga que ver con la coherencia entre lo que hago, lo que siento, lo que digo, ¿no? En este punto estoy hoy. ¿No?
Mm. Claro, ¿cómo puede la vida seguir siendo vida ante un hecho tan fulminante que casi que te pregunta que es cómo que el mundo no se ha parado? Porque mi vida se ha parado. El mundo sigue, 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 ajeno a todo esto que me sucede, ¿no? A todo esto que me abruma. Sí, sí. Cuando miras ahora, Jordi, hacia tus hijos, cuando los miras, cuando ves a tus niños, estoy segura que toda tu transformación personal te permite abrazarlos desde un agradecimiento inmenso, ¿verdad? Por los años compartidos y por las enseñanzas. Es raro eso, ¿eh? Es raro, es muy raro, ¿Mm? porque yo tengo una vida antes de los niños y una vida después de los niños. Y la verdad, me siento al menos más conectado ahora. Viví una vida de mucha desconexión. En mi vida pasada, que digo, antes de los niños, yo era Mm, empresario, un empresario loco que no paraba de trabajar en todo el día y que no había nada que me hiciese feliz, que me llegue a separar, que una vida muy vacía. Ahora tengo una vida muy llena, absolutamente llena. Me siento muy lleno, con mis cosas, ¿eh? O sea, claro, aquí no se salva nadie. claro, Pero, claro, por supuesto. pero la sensación estoy haciendo exactamente lo que me gusta, estoy rodeado de gente que me gusta, eh, estoy en conexión con la naturaleza, vivo en el campo también. Y es muy diferente. Y esto, claro, este cambio lo provocó ese suceso, ¿no? Mm, De alguna manera digo, bueno, doy las gracias, pero si tuviera que ahora decir, bueno, para llegar aquí tienes que firmar lo que sucedió, no lo firmaría, claro, claro. evidentemente. Prefiero quedarme vacío y desconectado antes de pasar, de que mis hijos mueran, por supuesto que sí. Mm. No, que no hay transformación si no cambian, como te ha sucedido a ti, los fundamentos de tu existencia prácticamente, ¿no? Tú eres un Jordi totalmente diferente al Jordi que también de alguna manera murió ese día. Es ella, sí. Mm. Por otro Mm, lado, Jordi, hay un pálpito social que creo que nos está moviendo a una necesidad de pasar página a toda costa. Pasar página, pasa página, supéralo, aún estás ahí, pero con los duelos de todo tipo, rupturas de pareja o pérdidas de trabajo, pero esa necesidad de pasar página lo más rápido posible, como si lo óptimo fuese siempre estar dando brincos todo el día, ¿y lo óptimo qué es? Lo óptimo es estar como estés. mm, Permítete estar como estés, respetar y atender, y yo digo, responsabilizarte de todo lo que hay en ti ahora, responsabilizarte de cada emoción en ti, sin buscar un culpable fuera, ¿no? mm. Sí, yo creo que vivimos en una sociedad ahora muy traumatizada. Ver un poco los líderes que están apareciendo ahora, ¿no? Mm. Y, y dices, ¿qué está pasando en este mundo? ¿Qué desconexión tan brutal, ¿no? Por otra parte, también es verdad que también están surgiendo movimientos que están muy conectados, ¿no? Siempre pasa, ¿no? La Hay una polaridad, polaridad, ¿verdad? en esa polaridad. Y, y también aparecen, pues yo qué sé, la psicología positiva, ¿eh? Tienes que pensar siempre en positivo. Mm, No sé si es ese camino. Desde luego, pensar, porque la vida tiene cosas muy positivas y muy alegres, y yo soy muy optimista siempre, pero a veces hay dificultades y que te conectan con emociones, yo qué sé, de miedo o emociones de rabia o emociones de una tristeza profunda cuando hay una pérdida. Veo parejas, ¿no? Bueno, yo hice un camino hacia la terapia familiar, ¿no? Y actualmente, pues, aparte de trabajar con el duelo, pues trabajo con familias, sobre todo con parejas, ¿no? Porque hay muchas crisis de parejas, ¿no? Muchas separaciones de parejas, ¿no? Y, y- y ves, eso es un duelo también, ¿no? Ves Mm. cómo se enzarzan en esta lucha con abogados, con...
sin mirar el sufrimiento que están pasando los hijos. No, los queremos mucho, los hijos no les pasa nada, los chicos no les pasa nada porque no les preguntas nada, pero están sufriendo también. Y en esta separación, para no conectar con el dolor profundo que sienten por haber separado, pues están con estas peleas continuas. Y dices, pero si el tema es el dolor que sientes al tener que dejar a una mujer que llevas 30 años con ella, o a un hombre, conecta con este dolor, conecta con esto, y esto te hará transformarte. Pero no queremos conectar con el dolor. No queremos atravesar, adaptarnos a situaciones nuevas sin hacer ningún proceso. Entonces eso queda ahí, eso queda ahí. Y bueno, y tengo una segunda pareja y aparece lo de la primera. Y sucede exactamente lo mismo. Claro. Es que con lo de las parejas es una cosa también que a mí de verdad es como que, pero qué ceguera, Jordi, lo que decías antes, qué ceguera. ¿Estarías dispuesto a cambiarlo todo antes de asumir un poquito el dolor que estás sintiendo, ¿no? Exacto, porque el tema es sentir el dolor, porque nos duelen las cosas. Cuando nos separamos de algo, no, nos duele. Y el tema es ese, o sea, profundizar, entrar. Tampoco estamos demasiado acostumbrados a entrar dentro de nosotros. No, no, pero es verdad que, que los niños son esos ausentes que no se están teniendo en cuenta a veces en esas relaciones de pareja que se ensarzan en cuestiones totalmente personales y es que ya no miran nada más. Hay una ceguera ahí muy grande en relación a los niños. Sí, sí, sí. Los niños son increíbles, ¿eh? Son Los niños increíbles. se sacrifican por las familias de una manera brutal y lo están pasando mal en estas situaciones o por la muerte de no sé qué y ellos callan, ellos silencian, ellos siguen jugando. Pero si escarbas, y esto lo sabrán, yo no trabajo con niños en duelo, sí que cuando hay familias, sí que en ese momento sí. Y es increíble porque profundizas en ellos y yo he visto llorar por duelo a niños y es un dolor tan profundo, que te Mm. desgarra. Sí, pero como siempre están jugando, están riendo, están no sé qué, pues uno no lo ve, sí. Es que necesitamos entrar mucho en el alma del niño. Pero el niño toca con su fondo, por eso Sí, puede sí. llorarlo todo, por eso puede darlo todo, en todos los sentidos, en la alegría y en el dolor, ¿no? Mm. Siempre va a su fondo, ¿no? Somos después cuando nos desconectamos, ¿no? La Que, desconexión, hay mucha desconexión. sí, que ya no estamos dispuestos a ir a ese fondo, ¿no? Ahora estaba pensando en la doctora, en Elizabeth Kubler-Ross, ¿verdad? Que en los años 60 fue tan pionera y trabajó también con niños en esas etapas de final de vida, ¿no? Y yo recuerdo que le decía, la vida es como una cáscara, ¿no? Es como una casa que abandonas, es un Mm. cuerpo que abandonas para ir a otro lugar, ¿no? Qué bien sabía tratar con ellos y es un arte moverte con ellos y tratar con ellos. Sí, sí, que es Mm. verdad. Elizabeth nos dejó ahí un legado muy, muy importante. Trabajó toda su vida. Es la primera que hace estudios. Bueno, no, la primera no es, ¿eh? Que hace estudios sobre el duelo. La primera conocida y que lo divulgó, Mm, pero que dedicó su vida a mm. este trabajo, a pesar de su familia, porque se separó Sí, también sí, de su marido y creo que tenía 2 hijos. Y a ella le agradecemos mucho todas estas investigaciones y fue muy criticada también. Tampoco muchísimo. no lo tuvo muy fácil en los momentos en el que ella estaba y trabajaba, ¿no? Sí, pero nos mostró esa cara de la muerte de personas que estaban transitando y que horas o días o semanas antes de morir tenían un momento de lucidez y de conexión profunda con su esencia, Sí. ¿verdad? Y descubrían que nunca habían sido los protagonistas de su vida, que se habían perdido su vida. Sí, mira qué te voy a decir, María. Ahora Mm, que dices eso, mm, yo he asistido a varias veces con familias
al momento de la muerte de algún familiar, normalmente el padre, ¿no? mm, Casos que existen, no, y madres también. Eh, pues se produce una experiencia para mí, es una experiencia impresionante, ¿no? Porque estamos en el momento de la muerte, en el momento de la despedida, ¿no? Y ahora, por ponerte un ejemplo, recuerdo en una familia en el hospital, el padre estaba en la habitación y la familia entraba y salía, entraba uno, entraba el otro, entraban dos. Y entonces yo entré y estuve hablando con la persona, con el moribundo, y me dice a mí, dice, veo la muerte en los pies de mi cama. Esto ya se ha acabado, Jordi. Y yo le dije, sí, se ha acabado. Le digo, ¿cómo estás? ¿Estás pleno? Bueno, conversaciones de estas que tienes con la gente que está en ese punto, ¿no? Es un punto muy auténtico y que aparece un coraje y un valor que dices, ¿de dónde viene esto, no? Es impresionante estar con una persona, estás en contacto, yo qué sé, si con esta persona o con algo que canaliza o con el todo, estás en contacto con lo más grande en ese mm, momento. mm. Entonces salir afuera y hablar con la familia y la familia decirte, no, no, sabemos que se está muriendo y tal. Digo, bueno, pues ahora es un buen momento para despediros, entrar y entrar la familia y, bueno, Joan, pues la semana que viene tienes que ir al huerto, ¿eh? Que las patatas van a salir y no sé qué y no sé. Y volver a salir y decir, mira, tenéis una oportunidad de despediros, de hablar, de estar en contacto y volver a entrar y costaros, pero en un momento que uno se suelta, los otros ya, es tan bonito ese momento, que unas lágrimas tan amorosas que eso no se paga con nada. Qué Es un bonito. momento brutal, si se consigue ese momento y ahí el muerto normalmente se va a las horas y se va en paz Mm, y la familia se queda en paz también. ujú, Mm. ujú. Por fin tienen una conversación, aunque sean a través de las lágrimas, auténtica, ¿no, Jordi? Entre Ah, es ellos, auténtico. Sí, por fin se han atrevido a ser ellos mismos y a sí. hablar con total honestidad y sinceridad, siendo verdaderamente auténticos. Esa es la magia que sucede, ¿no? En esos Eso es momentos. el amor, eso es el amor. Mm, Al final no nos olvidemos, no estamos unidos por el amor. Todos estamos unidos por el amor. Y nos cuesta tanto bajar ese canal, porque duele, porque el amor duele, porque el amor duele. Por eso nos cuesta tanto. Y el dolor no lo queremos, queremos el amor. Entonces montamos sucedáneos amorosos, que son películas, absolutamente comedia películas pura. comedia pura y no somos capaces de bajar ahí a lo auténtico. Mm. Mm. Pero nuestras vidas son eso, son ese momento. Podemos vivir de esa manera. Podemos vivir desde el Sí, fondo de nosotros mismos, disfrutando a cada instante de poder mirar a los ojos a tus familiares, a tus amigos y mirarlos con ese amor que somos, exacto. que no hay que esperar a llegar al final de una vida, que la vida es ahora, es ya. Y esto también nos enseña la muerte. Mm, Esto nos enseña la muerte. Creo que Nietzsche era que hablaba sobre este tema, ¿no? El conectar con la muerte irremediablemente nos conecta con la vida. O mm. sea, mirar a la muerte de cara, eh, ¿qué es lo que quiero yo para mi vida? Al final lo que queremos para nuestra vida, todos es lo mismo, es el amor, es el amor. Ni queremos casas, ni propiedades, ni casas y propiedades o poder, significa que quiero el amor del otro. Son sucedáneos, lo que decías, Sí, Jordi, son sucedáneos del amor que tenemos en nosotros, que vamos a hallar en nosotros. claro, Pero hay que claro, rendirse a la vida. claro. Y al final, si estamos conectados con el amor, el duelo, que es el dolor y la pérdida de esa persona, desde ese amor-dolor que nos conectamos, hace esa transformación. Y al final, al final de todo,
la gente tiene miedo a que, claro, a que desaparezca también de su memoria, ¿no? El muerto, ¿no? Mm, Y eso no es cierto, yo lo digo en las primeras sesiones. No, no es cierto, no desaparece. Lo que desaparece es ese dolor profundo que tienes ahora, que es que es el vehículo que te permitirá esa transformación y esa adaptación a un lugar donde esa persona tan amada ya no está. Precisamente te has de subir a ese vehículo que es el dolor, que no te quieres subir, que es el único vehículo que te transformará, ¿no? Entonces, al final de ese viaje del dolor, el amor que nunca ni disminuye ni aumenta, es el mismo que, que tenías al principio del viaje, al final el amor es lo que queda y el amor es lo que llevas en el corazón. Y yo estoy seguro que el día que me muera, espero que en una cama, pero es igual, no sé si no es una cama, pero la imagen que tenga la imagen de la gente que quiero y me quiere en este momento, pero también estará la imagen de mis hijos. O sea, estoy seguro, absolutamente seguro. No perderé esa imagen nunca porque ahí está el amor. mm. ¿No? Ese es el amor auténtico y esas son las personas más importantes de tu vida. Pero es cierto esa sensación que tienes con el dolor, que parece que no quieres abandonarlo porque no quieres desprenderte de la persona que ha formado parte de tu vida. Y en cambio, ese dolor está para ser transformado. Exacto, exacto. Nos hemos de subir a ese coche. Es que Mm, a veces veo algún tipo que terapia o bueno, o inventos que la gente viene con duelo y yo qué sé, quité todas las fotos de mi mujer de la habitación y ya me he transformado y me encuentro bien. Bueno, vale. Eh, para Bueno, todo cambiamos lo que sabemos perspectiva, sobre duelo es que claro, no hay otra. Duelo es dolor, o sea, ya lo dice la palabra. claro. Duelo es dolor. Entonces, hasta ahora no tenemos ninguna pastilla. Bueno, sí, desgraciadamente, si te vas al médico de la Seguridad Social y dices, no, es que se murió mi marido, se murió, te dará la pastilla. Eso sí, Pero eso lo único que hará es retrasar el duelo. No todo lo estamos que sea. tan siquiera en una depresión, no necesitamos un antidepresivo, Mm. no necesitamos. Somos personas normales que han perdido a un hijo. a- La sí, muerte forma parte de la vida. ¿Estamos preparados para poder asumirla, no, Jordi? Por nosotros mismos, me refiero. absolutamente cierto. Estamos preparados como seres humanos. La gente Claro. vive, nace y se muere desde todos los tiempos y esto seguirá siendo así. Por lo tanto, forma parte de nuestra vida y el propósito de la muerte es la vida, es la propia vida, nos lleva a la vida constantemente cuando vivimos experiencias de muerte, pero si la propia vida ya es una constante muerte de todo lo que creemos que tenemos. Fíjate, fíjate, ahora con esto que dices, ¿no? Mm, Es que, o sea, en la vida hay muchos duelos, hay muchos duelos. Incluso estos duelos no los queremos pasar. Si miras el ciclo vital, ¿qué es el ciclo vital? Bueno, la infancia, la adolescencia, adolescencia son, o sea, la infancia son papá, mamá, hermanos, adolescencia mm, son amigos, papá, mamá, hermanos un poquito más lejos, más cerca los amigos. Después viene la pareja, conozco una chica, conozco un chico, por lo tanto, amigos y amigas quedan en segundo plano, primer plano en la pareja. Después me caso, después tengo un hijo. Cada ciclo de estos tiene una pérdida, claro. pero fíjate, una pérdida en el sentido de aquello que fue y ya no volverá a ser más. Cuando en la adolescencia se produce algo muy curioso, ¿no? Los adolescentes, aparte de que están buscando su identidad, a veces actúan, y esto lo hacen cada 5 minutos, a veces actúan como adultos y te dan una respuesta como adultos y a los 5 minutos parece el niño más niño, Sí. ¿no?
Y entonces el trabajo a veces que hacemos con adolescentes, ¿no? Escribir una carta de duelo, los padres, escribir una carta de duelo al niño que ya fue. Y también decir al adolescente que escriba una carta de duelo a ese niño, porque eso ya no va a suceder más. Y cuando soy niño, mi contexto, las reglas del juego son unas, cuando soy adolescente, ya son otras. Y cuando tengo una pareja, ya son otras. Y a veces ves, yo qué sé, parejas que ya constituidas hace 4 o 5 años, ah, sí, es que él necesita, parece que pasamos en hombres, ¿no? Ahora está cambiando, ¿eh? Porque las mujeres también lo hacen, Mm. pero es que él necesita a la semana salir 2 veces con sus amigos. A ver, tienes un hijo, eso acabó, se quedó allá. Ahora es otra historia, son otras reglas del juego. Mm. Y vivimos en una sociedad muy infantilizada Mm. o muy adolescentizada, donde no somos capaces de hacer el duelo por esas fases también que se quedaron atrás. Y esto, aunque nos constriñe y nos pone los límites, porque la vida, hemos de pensar que la vida tiene límites. Los límites nos dan plenitud, nos dan fuerza, Mm. porque queremos vivir una vida sin límites, o sea, y en realidad vemos vidas vacías. No, es que yo no me quiero casar, claro, casarme con mi mujer, casarme con el hombre, eso es un ritual donde me comprometo yo con esta mujer para todo el resto de mi vida, después pasa lo que pasa, Mm. y me comprometo con la familia de esta mujer y esta me comprometo con la familia de este hombre y hacemos una fiesta donde estamos dos familias unidas, y quiere decir, te digo sí a ti y te digo sí a la familia y al lugar de donde vienes. Eso es un ritual de casamiento, claro. Y tampoco, no, es que yo los papeles no quiero. ¿Sabes por qué no quieres? Porque en el fondo piensas que si no hago ese compromiso siempre tengo una oportunidad de irme por otro lado. Entonces, Ya de eres ahí, libre, pero si de ya ahí- eres libre, ¿no? Es claro, como, no, y no, ahí en esa falta de límite hay cierto vacío existencial que claro, es. claro. Hay un vacío existencial colectivo muy grande. Mm. No digo que las otras épocas sean mejores, solo analizo esta aquí y ahora, ¿no? Mm. Pero entonces, claro, el duelo, el duelo es la pérdida. Y Y entonces, la pérdida es el día a día. Son estas etapas que comentabas, Jordi, que hay que cerrarlas, hay que exacto, cerrarlas, hay que cerrarlas. exacto, Porque la vida es ir aumentando tu nivel de conciencia, ir aumentando tu nivel de conciencia, cerrando, pudiendo cerrar, pudiendo poner el broche a todas esas etapas que nos preceden hasta este exacto. momento. Y eso es el duelo también. Claro, claro, la capacidad de ir cerrando etapas. Y no sabemos cerrar etapas. O sea, ¿cuántas veces? O sea, hablando de parejas, no sé por qué hablo tanto de esto, pero Es un estamos temazo, la pareja con es un una segunda temazo. mujer y no hemos cerrado la etapa de la primera. O sea, se acabó, se Claro, cerró. claro. Y a la primera la llevo en mi corazón por todo lo bueno que hubo. Igual Claro. que mis hijos, yo los llevo en mi corazón, pero no puedo pretender una vida pensando, o pensando que mis hijos están vivos, o pensando que no puedo. Se acabó eso. Fantaseando. Nos pasamos la Fantaseando. vida fantaseando sobre lo que no es. Y eso, la fantasía yo creo que es la causa de la neurosis. Total. Es la causa de la neurosis. O sea, la salud, y vuelvo otra vez al duelo, no quiero separarme del tema. La salud tiene que ver con ver la realidad tal y como es. Y para ver la realidad tal y como es, nos tenemos que enfrentar muchas veces a la emoción de dolor, porque a veces queremos que las cosas sean de una manera y son de otra, y entonces nos tenemos que enfrentar. Y si nos enfrentamos ahí, el mismo dolor nos va llevando a la vida tal y como es. La realidad es lo que nos sana. La fantasía es lo que nos neurotiza. El querer que las cosas sean diferentes a lo que son, eso nos neurotiza, ¿no? Nos lleva a una visión totalmente irreal y además de luchar para que eso que tenemos en la cabeza se produzca afuera, ¿no? No, no.
No, no. Hay otra palabra que a mí me gusta mucho con el duelo, pero con la vida también, ¿no? Es el tema de la renuncia. ¿Quién nos dijo en esta sociedad que no teníamos que renunciar? ¿Quién nos dijo? No sé, también a veces el mundo está lleno de posibilidades. Sí que está lleno de posibilidades, sí, sí, pero pero el mundo también está lleno de límites. Mm. Y la renuncia, el duelo tiene que ver con la renuncia. ¿A qué renuncio? Que ya no está vivo. Y la renuncia, yo creo que la renuncia es una palabra espiritual, fíjate que te digo. Total. Nos eleva a otro estado. Porque Y renuncia es rendición, es rendición, desapego, es exacto, desprendimiento, es exacto, querer vivir el momento presente, lo que claro. es amar lo que es, amar lo que es. Y Y es eso, lejos de vaciarnos, nos da una plenitud, nos exacto, conecta con otro lugar, ¿no? Sí, nos porque es un conecta. vacío lleno. Claro, Es un vacío claro. lleno. Fíjate, eh, no sé por qué ahora hablando de la rendición, y creo que estamos empezando con el tema de la espiritualidad, que creo que a ti Ah, te gusta mucho, ahora ¿no? empieza todo entonces. A ti te gusta mucho, ¿no? Sí. Hablando de las almas, yo he tenido grandes procesos con el tema del alma. Claro, cuando se mueren los niños dices, bueno, ¿y dónde estará su alma, no? Mm. Uf, ahora me vienen como diferentes imágenes, ¿no? Cuando hablo de esto. Una imagen fue... Yo en mi proceso de vuelo, yo creo que he podido como tener ocasión en momentos muy dados, muy cumbres, como hacer pequeños clics, ¿no? Y recuerdo esos momentos cumbres, ¿eh? Un momento cumbre fue una constelación familiar donde se trabajó la renuncia, ¿eh? Puedo Mm. decir nombres, ¿no? Sí, Fue por con, supuesto. bueno, pues cuando llegaron las constelaciones familiares aquí a Palma, primero llegó Bert Hellinger y después al año siguiente vino Joan Garriga, no sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Sí. Y constelé con él, creo que era la primera vez que venía aquí, y quise constelar mis hijos. Entonces me llamó, me senté en la silla caliente esa, y yo le dije que quería saber el por qué. Hay algo en todos los que están en duelo que quieren saber por qué sucedió esto. Y entonces él me mira y me dice, yo no te puedo ayudar. Y ya me iba a levantar para ir y me dice, espera un momento. Me dice, tal vez sí. Me dice, cierra los ojos. Y entonces llamó a... Curiosamente, éramos casi 100 personas allá y llamó a la única chica que yo conocía. Es muy curioso eso. Mm. Y abrí los ojos, de repente me la encuentro allí. Digo, eh, me dice, acércate. Le había dado unas indicaciones. No era exactamente, era más un movimiento que una constelación. Le había dado unas indicaciones. Me pongo delante de ella. Y estaba la chica como más alta que yo, ¿no? Algo así como notaba y dice, conecta contigo. Empecé a conectar y dice, y ahora sigue el movimiento que aparece en tu cuerpo. Y me quedé arrodillado delante de ella y él dijo, así es. Empecé a llorar. Ahí lo entendí todo. Empecé a llorar y claro, ella representaba lo que está por encima de todo, lo que está por encima de la comprensión. Dios, si quiero, yo me peleo con esa palabra, pero a veces es que no sé qué palabra encontrar. Dios, si quieres, ¿no? Me Y entonces encanta, Dios. sí, ahí entendí eh, que no había un porqué, que era un misterio, que dejase de buscar el porqué, ¿no? Ahí fue la renuncia y por eso ahí hice un clic, no el gran clic, pero hice un pequeño clic donde entendí y no volví a preguntarme el porqué. eh, Había que renunciar a esa explicación, que eso era un misterio, que estaba más allá de mi propia comprensión, ¿no? Y Te fíjate, entregaste al misterio, Jordi, te entregaste me finalmente al entregué al misterio. misterio, me entregué al misterio.
y me puse por debajo de Dios, porque ese por qué es competir con Dios. Yo tengo una pequeña, yo me crié en un colegio católico, en los claretianos de Barcelona, Mm, y tengo alguna, como muchos de mi época, alguna dificultad. ¿Sabes por qué? Hablando de espiritualidad, porque el concepto de Dios que yo aprendí es como si fuera un padre. Tengo una relación con ese Dios como si fuera un padre castigador o un padre que tengo que ser obediente. Y claro. entonces se convierte en mi Padre Supremo y no creo en ese, creo más en un todo que está por encima mío, pero no en un padre, sino mucho más que un padre, en algo que está por encima del padre. Por eso a veces hablo Dios y me aparece el Dios de mi infancia y digo, no, el papá no, ese Dios más universal, con el que me conecto. Con el que me conecto, ¿no? Sí, Esa alma que es todo, ¿no? Eh, el problema de tener una idea de Dios o una imagen de Dios es que no te permite vivirlo, porque ya está ocupando el lugar una idea, una imagen, un pensamiento, una creencia, un significado de lo que crees que es Dios, y Dios no es nada de todo eso, ¿no? exacto, exacto. Hay que abrirse, hay que abrirse. Qué bonito ese instante, Jordi, que nos regalas, esa entrega que hiciste de renunciar a cualquier pregunta, a cualquier interrogante y entregarte al misterio de la vida y confiar. Ahí confiaste plenamente. Entregarse al misterio da mucha fuerza. Entregarse al misterio da muchísima fuerza. ¿Mm? Eh, Tú te entregas y parece que das, pero recibes multiplicado. sí, sí. En los conceptos estos del alma, tú sabes que hay diferentes conceptos del alma, ¿no? Está el alma aristotélica, ¿no? Mm, que- que coincide bastante con la idea de la medicina actualmente, que es que el alma sí, que es una inteligencia, para Aristóteles era una inteligencia, pero era una inteligencia que moría con el cuerpo, ¿vale? Entonces Platón hace otra versión sobre el alma y dice que el alma está antes y cuando el cuerpo muere, el alma sigue, que en realidad sí. esta idea... eh, bueno, la Iglesia Católica es platónica totalmente. Ujú, Entonces, esta idea es la que recogen sobre la muerte los católicos y también el Islam, ¿no? Pero a mí me gusta otra idea sobre el alma. A mí como que me siento mejor con esa idea. O sea, como si fuera un alma grande donde, donde no es que nosotros tenemos en el alma, sino que nosotros estamos tomados por ese alma grande. Ahí me conecta con un todo mucho más grande. Y para mí esa alma o esa explicación del alma, al menos yo la siento como lo que me cuadra, me da paz, me conecta. Las otras almas, no sé si por el tema católico, no sé, pero no. esta idea. Y fíjate, en una película, Siddhartha se llama, una película sobre el budismo, que ya tiene bastantes años, en un momento dice esto, ¿no? Dice, tú eres una gota en el océano, y cuando estás en el océano no sabes si eres gota o eres océano, pero sigues siendo gota. Es esta la idea del alma para mí. Y, y en esta conexión, y yo siento a los niños ahí conectados con esta gran alma, que en un momento dado, pues sí, abandonaré mi cuerpo y tal vez haya una conexión más grande, no como Jordi y los niños, sino otra cosa, ¿no? No sé explicarlo, sé la sensación, pero no explicarlo demasiado bien el concepto. Mm, sí, porque al final es como que no puede morir algo que en mi corazón sigue latiendo, ¿no? Y Eso. sigue, y sigue recordándolos, siguen sus nombres presentes, sigue su esencia en mí, ¿no? Mm. Le decimos muerte, Y, pero están vivos en nosotros, ¿no? y forman parte.
forman parte. Vivos y muertos forman parte. Mm, O sea, en este nivel que estamos hablando, tienen todos un lugar. No están excluidos. Iba a decir no deben, pero es que no deben significa que tengo una creencia de que debe ser así. No, es que no es deber. Están, mm. es Se así. siente así, se siente. Participan, Mm, exacto, participan. Están porque participan. participan de tu vida, ¿no? Claro, a veces lo vemos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, hubo un aborto, eh, que no sé, un aborto, pues yo qué sé, si no es lo mismo un aborto, pues a veces muy temprano, un aborto que ya tiene 3 o 4 meses, donde ya sientes ese niño y donde toda esa energía está y bueno, por lo que fuera fue abortado y entonces uno no es capaz de atravesar, una mujer no es capaz de atravesar ese duelo, ni el hombre, y entonces enseguida tienen otro niño al que le ponen el mismo nombre que habían pensado, ¿no? Y entonces, de repente, claro, incluyen a este niño nuevo que sí que nació y el niño que no nació queda como excluido, no se tiene en cuenta y de una manera muy extraña, yo te digo que las emociones siempre están en el sistema, pues este niño tiene este niño vivo tiene como un movimiento hacia la muerte inexplicable y tiene que ver con esto. Y cuando le damos un lugar como pues tal vez el hermano mayor y tú eres el segundo y lo honramos y lo tenemos en cuenta dentro de la familia, de repente este niño se siente liberado y puede empezar a tomar la vida, ¿no? Mm, Entonces, eh, claro, vivos y muertos conviven. mm. Tienen un lugar dentro de la familia. Qué Mm, belleza poder ir creciendo a nivel conciencial, teniendo cada vez más mirada para poder ver la vida como es, ¿no? Para poder ver la vida en esa unidad perfecta que nos mueve y que todos estamos en ella y somos anhelantes de ese amor que encontramos en nosotros mismos, ¿no? Jordi, ha sido un placer esta tarde que hemos compartido. Ha sido mm, un regalo. No tengo palabras, te lo agradezco muchísimo. Yo creo que tú estás al servicio. Yo creo que el servicio de ayuda al otro te ha dado la vida también. mm. Eh, sigue adelante con esa ayuda que es tan necesaria y gracias por compartir con nosotros tu vida, tu historia, tu amor. Mm. Muchas gracias, Jordi. Gracias a ti, María.